Buenos días, mi nombre es Nicolás Altamirano, soy ex residente del Hospital Británico, actual fellow de primer año de miembro superior. Voy a contar un poco de la experiencia que tuvo nuestro centro con la técnica de aumentación con injerto estructural en osteosíntesis de fractura de húmero proximal. Las fracturas de húmero proximal, como sabemos, representan un cuadro frecuente en nuestra práctica asistencial. Se dan terceras en frecuencia en la tercera edad, detrás de las fracturas de radio distal y del cuello femoral. En parte se da al decremento de la calidad ósea por osteopenia, osteoporosis en este grupo etario, y principalmente son traumas de baja energía, y afectan en mayoría a mujeres osteoporóticas, siendo el 80% de la incidencia. Tiene una incidencia de 105 por cada 100.000 pacientes, que esta misma fue aumentando 13% por año en los últimos 30 años, esto siendo estadística de los Estados Unidos. Y también se dan en la población general, en un 5% de las fracturas, en gente más joven con traumas de mayor energía. En su gran mayoría tienen escaso desplazamiento y son tratables de forma no quirúrgica, siendo solo el 20%. Nico, esperá que no te escuchamos, Nico. O yo no te escucho al menos, fíjate. Sí, no se escucha, Pez. ¿Ahora? Dale ahí, reactiva. Me mutearon ahí, discúlpame. Bueno, existen varias clasificaciones, si bien el propósito del trabajo no es hablar de las mismas y cuándo se indica la cirugía, pero vale la pena mencionarlas, como son la clasificación de Nier, es una clasificación descriptiva que en la actualidad se utiliza en la mayoría de los trabajos. Posteriormente tenemos la clasificación de AO. A ver si no pasa esto. Bien, la clasificación de AO, que las dividen en fracturas extraarticulares unifocales, bifocales y fracturas articulares. Posteriormente una clasificación un poco más didáctica, que es la de Resch, que divide a las fracturas de acuerdo a la posición de la cabeza, las tipo 1 posición neutra, tipo 2 con una caída anterior o posterior, tipo 3 en valgo, 4 en varo, y tipo 5 son las luxofracturas. Y también tenemos la clasificación de Hertz, que es una clasificación bastante aceptada, es muy didáctica, divide a los fragmentos óseos como si fueran legos, siendo rojo la cabeza, el azul y el amarillo las tuberosidades, y el verde la caña diafisaria. Y en círculo tenemos los factores de peor pronóstico en cuanto a consolidación y necrosis, isquemia de la cabeza humeral. Él describió varios criterios que nos dan una visión de la probabilidad de tener una isquemia de la cabeza humeral y así una necrosis, que son el cálcar medial 8 milímetros con un split cefálico y desplazamiento de la cortical medial mayor a 2 milímetros o tuberositario mayor a 10 milímetros con una angulación cefálica de 45 grados o más, y también las luxofracturas impactadas. En cuanto al tratamiento, siguen siendo difíciles de tratar, ya que no existen guías terapéuticas claras, y el tratamiento se va a basar en la elección del implante, dependiendo de la comodidad, la experiencia del cirujano. El método más utilizado es la placa bloqueada anatómica. Se han obtenido buenos resultados según la bibliografía, inclusive por encima de la hemiartroplastía y la artroplastía reversa de hombro. Sin embargo, su uso generalizado está asociado a una alta tasa de complicaciones, acarreando una alta tasa de revisiones. Como se observan en este trabajo publicado por Brunner, es una serie de 158 fracturas operadas con placa entre el 2002 y el 2005, y demostraron una alta tasa de complicaciones de un 35%, que es lo que se corresponde a la bibliografía general, siendo el 22% de las complicaciones las perforaciones secundarias de la cabeza humeral por pérdida de reducción, y asociadas también a un 8% de necrosis ósea vascular. Ellos observaron también que en mayores de 60 años se duplicaba la incidencia de las complicaciones. Más recientemente, en el 2016, en un seguimiento de 10 años de pacientes tratados quirúrgicamente,
de los 788 pacientes tratados por Hastings y colaboradores, 646, o sea, 82% fueron tratados con osteosíntesis, observándose 34% de complicaciones, con un 14,3% en pérdida de fijación y una tasa de revisión de casi 14%. Esto pudieron observar que en un 50% se debía a errores de la técnica. Y también se preguntaron por qué no también errores de selección, debido a que en los últimos 5 años de seguimiento, la pérdida de reducción en las fracturas operadas disminuyó del 14,3 al 4,8, debido al incremento del tratamiento de las fracturas con artroplastía reversa para las fracturas más complejas. Y en este año, la Clínica Mayo publicó un seguimiento de pacientes mayores de 60 años operados con osteosíntesis de húmero proximal, con un seguimiento promedio de 6 años, y observaron también tasas similares de complicaciones, siendo 33% de las complicaciones radiográficas, pero también mayores complicaciones a nivel global, con un 11% de recuperación, un poco más bajo. Ellos describían que se debía a que los pacientes no querían reoperarse y persistían con un hombro disfuncional, y la tasa más alta de complicaciones fue de la necrosis ósea vascular. También observaron que a mayor complejidad del trazo y a mayor edad se daban mayores porcentajes de complicaciones globales. Entonces, para minimizar las tasas de complicaciones es importante la reducción y fijación de la columna medial, especialmente en casos de hueso osteoporótico, con una fractura en vario y con una conminución medial. Muchas veces la pérdida de reducción se produce en pacientes añosos osteoporóticos con una columna medial más reducida, y esta falla en la reducción va a llevar a la falla de la fijación y más resultado clínico y radiológico. Esto lo describió Ponce en su trabajo en el 2013, observó que cuando uno reduce la cortical medial y le logra colocar el tornillo a nivel del cálcar, la resistencia aumentaba a 31%, y si uno no reducía y no lograba colocar el tornillo, la resistencia a la falla disminuía un 48%. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, en algunos casos, al ser la placa bloqueada insuficiente, nos vamos a preguntar cuándo hay que agregar algún tipo de suplemento, cuándo hay que aumentar este sistema, ¿sí? Ya sea por insuficiencia del soporte medial, sea por una fractura desplazada en varo, que tenga la bisagra medial disminuida o desplazada, y también en caso de osteoporosis. Sin embargo, estos métodos que voy a mencionar solo dan soporte a la cabeza humeral y no previenen las complicaciones tuberositarias. Cuando tenemos fracturas con compromiso tuberositario irreconstruible, ya directamente la osteosíntesis no es una de las mejores opciones. En cuanto a la osteoporosis, la podemos anticipar observando directamente las placas radiográficas, viendo la densidad del fragmento cefálico, el grado de conminución en relación a la energía del trauma que tuvo el paciente, y también se puede medir la cortical diafisaria. Hay 2 métodos: el índice de la tuberosidad deltoidea, que es la relación entre el grosor completo del hueso y el grosor del canal endomedular. Si nos da un valor menor a 1,4, habla de osteoporosis. Y la otra es la medida de la cortical en 2 sitios, cuando comienza a ser paralela a la caña humeral, separados entre 2 centímetros, uno mide las corticales, y si da menor a 6 milímetros hablamos de osteoporosis. Hay varios métodos de aumentación, acá menciono algunos, como es el uso de polimetilmetacrilato a nivel de tornillos especializados con canulados que permiten el ingreso del cemento a la cabeza humeral. Otro es el injerto molido, las lazadas de alambre, el injerto intercalar de cresta ilíaca, como se puede ver acá, y el que utilizamos nosotros, que fue el injerto endomedular estructural, ya sea de peroné, de radio o de cúbito. Existen varios estudios biomecánicos, este es uno de ellos, descrito por Bay en el 2011,
Estos resultados sugieren una ventaja mecánica del injerto endomedular versus el uso de una placa bloqueada sola, ya que reduce las fuerzas de tensión, provee soporte medial y mejora y balancea las fuerzas del sistema. Luego que realizando cargas cíclicas, el sistema con injerto estructural, que se puede ver acá en rojo, tenía menor desplazamiento en 2 a 4 veces. Y la rigidez, o sea, la fortaleza del sistema era 2,4% veces mayores al sistema con solo placa bloqueada, dándole un 65% más de resistencia a una carga máxima para que falle el sistema. Entonces, con esto el objetivo de nuestro trabajo fue evaluar resultados clínicos y radiológicos del tratamiento de fracturas de cuello quirúrgico que tengan compromiso de la bisagra medial, con aumentación con injerto estructural y osteosíntesis con placa bloqueada. La hipótesis fue que los pacientes tratados mediante este procedimiento obtendrían buenos resultados clínicos y radiológicos, disminuyendo la tasa de complicaciones. Un estudio retrospectivo, nivel 3, en el cual seguimos fracturas operadas entre el 2017 y el 2020. Los criterios de inclusión eran fracturas desplazadas de cuello quirúrgico de húmero proximal, con una bisagra medial, ya sea desplazado con minuta y una conminución metafisaria significativa o pérdida de contacto óseo metafisario, y un seguimiento mínimo de 6 meses con pruebas de radiografías con consolidación ósea. Y los criterios de exclusión fueron las fracturas expuestas o patológicas, luxofracturas, lesiones neurovasculares, cabeza humeral o tuberosidades irreconstruibles. Como dije anteriormente, no se recomienda el uso de osteosíntesis en estos casos, y cirugías previas en el hombro afectado que podrían interferir en los resultados clínicos. El tratamiento se realizó siempre por el mismo equipo quirúrgico. Se utilizó una placa de osteosíntesis tipo filos de origen nacional e injerto estructural de radio en 7 casos y de cúbito en 2 casos, con el seguimiento a 6 meses como mínimo. La evaluación clínica que realizamos fue puntajes funcionales, como es el Constant-Murley, el valor subjetivo del hombro, que básicamente es qué porcentaje le da al hombro operado en relación al contralateral. Se evaluó también la escala visual análoga del dolor, el rango de movilidad, y se registraron las complicaciones en caso de aparecer. La evaluación radiográfica fue preoperatoria, en el posoperatorio inmediato y en el posoperatorio en la última consulta. En cuanto a la evaluación radiográfica preoperatoria, se midió el grosor cortical por el método de Tingard, y la evaluación radiográfica posoperatoria que se midió para determinar la pérdida de reducción fue el ángulo cérvico-diafisario, que se mide midiendo el ángulo formado por el eje de la diáfisis y la perpendicular al eje del cuello anatómico, y la altura de la cabeza humeral, que se refiere a la altura de la cabeza humeral respecto a la placa. Se mide desde el extremo superior de la placa hasta una tangente a nivel del extremo superior de la cabeza humeral, y los resultados que tengan menor a 5 grados en el ángulo cérvico-diafisario y menor a 3 milímetros en la altura de la cabeza humeral, es decir, en el cambio entre el posoperatorio inmediato y el posoperatorio del último control, se consideraban como que habían mantenido la reducción de la cirugía. La técnica quirúrgica se realizó siempre por abordaje deltopectoral, luego de pasar el plano interdeltopectoral y despegar el plano subdeltoideo. Se identificaron los trazos, se asistió de suturas o clavijas para la movilidad de las tuberosidades si estaban comprometidas y ayudar a la reducción. Luego se tallaba el injerto estructural y se colocaba en la cavidad endomedular, y luego con una maniobra a tipo de valero se reducía la cabeza. Posteriormente se le fijaba la placa bloqueada y en caso de ser necesario se suturaban las tuberosidades a la misma. En el posoperatorio se daban antibióticos por 24 horas, cefasolina en su mayoría.
Y en cuanto a la rehabilitación, se utilizó cabestrillo por 4 semanas, pero se indicó movimientos pasivos desde el primer día POP, iniciando por los movimientos pendulares, y luego movilidad activa asistida a partir de la 3ª semana, con la movilidad activa ya a las 8 semanas, permitiendo así una mejor avance en lo que es la rehabilitación y la movilidad del paciente. En cuanto a los resultados, incluimos 9 pacientes, 7 mujeres y 2 hombres, con una edad promedio de 66 años, un seguimiento promedio de 15 meses, afectó el hombro dominante en 4 casos. Los resultados clínicos, podemos observar buenos resultados clínicos, una elevación anterior de 140 en promedio, rotaciones externas de 47 grados, rotación interna a nivel de L3, tomado como el nivel máximo alcanzado por el pulgar en la región del dorso, una escala visual análoga al dolor en promedio de 2,1 y valores de Constant y el SSB por encima de los 80. En cuanto a los resultados radiológicos, no observamos ninguna asociación entre lo que es el Tingham modificado y los resultados clínicos, es decir, el grado de osteoporosis y los resultados clínicos y funcionales. Sin embargo, la muestra es pequeña. En cuanto al ángulo cérvico diafisario, la diferencia entre el postoperatorio inmediato y el final, se observó un promedio menor a 5, es de 3,8 grados, y la altura de la cabeza humeral fue, en la mayoría de los casos, menor a 3 milímetros, siendo el promedio de 2 milímetros. Sin embargo, un paciente tuvimos que superó los 3 milímetros y los 5 grados. Es una paciente que, si bien perdió la reducción, tuvo buenos resultados clínicos, fueron favorables, con un buen valor de Constant. En cuanto a la discusión, observamos que obtuvimos buenos resultados en líneas generales con este tratamiento. Creemos que la reducción y el soporte medial del cuello quirúrgico del húmero es vital para evitar la pérdida de la reducción. Inicialmente esto fue estudiado por Garner, quien evaluó en 35 pacientes con fracturas de húmero proximal. Observó que cuando se observaba el borde medial del cuello quirúrgico de la cabeza humeral, esto le daba un efecto protector a la pérdida de reducción. Al año siguiente, en el 2008, introdujo esta técnica que estamos hablando en una serie de 7 casos que los operó. Él introdujo el concepto de medializar también el injerto mediante un tornillo de empuje, como se puede observar en las imágenes, y tuvo buenos resultados sin ninguna pérdida de reducción. Si comparamos nuestros resultados con la bibliografía, en el 2011 Neviacer hace una serie de 38 pacientes y obtiene resultados similares a los nuestros, con solamente un caso de pérdida de reducción, conformando el 2,6%, que ese mismo tuvo una osteonecrosis. Matasi, en una serie de 17 pacientes, no observó más de 2 milímetros en colapso en la altura de la cabeza humeral, y solo un caso con cambios de 9 grados en la altura de la cabeza del ángulo cérvico diafisario, pero con buenos resultados clínicos similares a los nuestros. Y más recientemente, Lee y colaboradores realizaron un estudio comparativo de osteosíntesis sola y osteosíntesis aumentada, y observó que significativamente aumentaba la elevación anterior y los cambios radiológicos, ¿sí? Observó que había una diferencia de unos 2,4 milímetros en la altura de la cabeza humeral y unos 7 grados del ángulo cérvico diafisario, siendo estadísticamente significativos. Y solamente tuvo 2 casos de pérdida de reducción, comparando con la osteosíntesis sola, que tuvo 9 casos de pérdida de reducción. Nosotros, a modo de ejemplo, presentamos una paciente de 76 años, hipertensa con dislipemia, activa, realizaba su vida, era ama de casa, pero realizaba su vida sin problemas de hombro. Sufre una caída de propia altura y obtenemos estas radiografías en las que se puede observar una disrupción de la bisagra medial con desplazamiento de la cabeza. Se le realizó esta técnica de osteosíntesis con número proximal, y esta radiografía ya
a los 2 años se puede observar la consolidación sin pérdida de reducción. Y en cuanto a los resultados clínicos, tenía buen rango de movilidad y no refería a ningún tipo de dolor. Las limitaciones de nuestro estudio fueron que es una población pequeña, no nos permite obtener resultados estadísticamente relevantes y tampoco contamos con un grupo control con fracturas similares tratadas con un método alternativo, entonces no podemos realizar comparaciones directas y tampoco un análisis estadístico que sea relevante. Sin embargo, estos resultados alientan al uso del injerto estructural con placas bloqueadas en nuestra práctica. En conclusiones, esta técnica es una técnica confiable que puede ayudarnos para tratar fracturas que afecten el cuello quirúrgico, que desplacen la bisagra medial, y también cuando tenemos la conminución medial. Esto nos minimizaría la probabilidad de pérdida de reducción al darle un soporte a la zona de más debilidad, y al tener una construcción más fuerte, más rígida, nos permitiría una rehabilitación más temprana y así lograr un mejor rango de movilidad en nuestros pacientes y así mejores resultados clínicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nico. Un muy buen trabajo, una técnica novedosa.